En cuanto a los efectos adversos de estos fármacos, vayamos al primero. El grupo de fármacos de los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden desarrollar algo que se llama, algo que no es muy típico, pero hay que conocerlo, que es el síndrome serotoninérgico. Este síndrome serotoninérgico lo que hay es, al inhibir la recaptación de serotonina, pues voy a aumentar la serotonina disponible y la serotonina, pues intoxicaría al paciente. ¿Y cómo es la característica de esto? Vamos a tener clonus, ¿sí? Clonus espontáneo, un paciente que está agitado, que tiene diaforesis importante, que además de tener diaforesis, también tiene tremor, hiperreflexia, hipertonicidad e hiperpilexia. Son los síntomas de un paciente con intoxicación por serotonina o lo que también conocemos como síndrome serotoninérgico. Estos son los famosos criterios de Hunter. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que tienen riesgo distinto debemos manejar? Primer punto, en, sobre todo el tipo de interacción farmacológica es el que nos llevaría a esto. Donde tendríamos lo siguiente. Vamos a plantear cuáles son los pacientes a riesgo más probablemente. Primero, paciente que tome un inhibidor de la recaptación de serotonina y además de tomar un inhibidor de la recaptación de serotonina, digamos, tenga que ir a cuidado intensivo y recibir vasopresor. Este es uno de los pacientes con mayor riesgo y ahí es donde debe hacerse la gestión del riesgo del medicamento. Es decir, se conoce que el paciente tiene trastorno depresivo y toma un inhibidor de la recaptación de serotonina o también tenía ansiedad. Recordemos algo importante. De los trastornos psiquiátricos, estos son los más de mayor incidencia y prevalencia. El número uno es el trastorno de ansiedad y el número dos es el trastorno depresivo. Número tres, que siguen siendo en ese punto de trastornos de ánimo, sería bipolar, el trastorno bipolar. Entonces, vale la pena tener esto en cuenta porque cualquier paciente que llegue a urgencias, que pueda tener un infarto agudo del miocardio, pueda tener una neumonía, o sea, un shock séptico, pudiera terminar en un paciente con un paro, un tromboembolismo pulmonar, cualquiera de estas patologías que lleve el paciente a shock y a requerir cuidado intensivo y vasopresor, debemos tener especial atención con el uso de vasopresores y este medicamento. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Pues simplemente conocer los riesgos cuando se conocen se gestiona, es decir, estar preparado no es que vamos a dejar de administrar el vasopresor, obviamente vamos a suspender el fármaco porque el paciente entra a cuidado intensivo, es decir, suspendemos el antidepresivo, el inhibidor de la recaptación de serotonina, se va a colocar la dosis que se requiera de vasopresor, sin embargo, si esta dosis es elevada, debemos vigilar que el paciente no nos haga un síndrome de serotoninérgico y solo hace conocerlo y no que nos confunda con lo que puede ser una complicación de una patología y pensar que el paciente o se está deteriorando de su patología base, o sea, o está teniendo otro adicional, es simplemente pensar que puede tener un síndrome serotoninérgico. Entonces, ese es un grupo. Ahora, ¿cuál es el otro grupo? Pues los pacientes con uso de opioides. Es importante tenerlo en cuenta, pero ¿cuál opioide? Sobre todo el opioide del tipo, digamos, meperidina es el más importante, ¿ok? También el abuso de sustancias, como pueden ser, por ejemplo, la cocaína, ¿sí? Son fármacos, el éxtasis, por ejemplo, el éxtasis, son fármacos que pueden desencadenar esto. Y hay un antibiótico que es el linezolid, que también puede generar esto. Entonces, ¿cuáles son el paciente? Aquel paciente que tiene alguna infección por Staphylococcus aureus, por ejemplo, que necesite linezolid. Aquel paciente que puede ir a cuidado intensivo, incluso puede ir a cuidado intensivo y tener una neumonía y requerir linezolid. Esa es la vía causal. O aquel paciente que tiene antidepresivo y empieza a hacer abuso de sustancias o que le colocan un opioide del tipo meperidina y tiene este efecto. Entonces, eso es los pacientes con mayor riesgo de síndrome serotoninérgico y a tomar en cuenta. También importante lo que tiene que ver con los inhibidores de la MAO, pues importante que hay ciertos fármacos que deben estar prohibidos, como por ejemplo la meperidina, porque la meperidina en cierta forma inhibe la recaptación de serotonina, entonces puede tener una crisis adrenérgica estos pacientes.
En cuanto a los efectos adversos, ya habíamos visto algo importante y a tener en cuenta es esto que tenemos acá, el índice de toxicidad relativo de los antidepresivos. Y podemos ver acá como fármacos como mirtazapina, ¿sí? O fármacos como venlafaxina tienen un índice bajo. O incluso podemos ir allá a unos más bajos, como fluoxetina, como fluoxamina, paroxetina, sertralina. Entonces, los inhibidores de la recaptación de serotonina son muy poco tóxicos. ¿Ok? Por el contrario, como habíamos visto, los inhibidores, perdón, los antidepresivos, podemos ver que tenemos amitriptilina, es uno de los que mayor riesgo tiene. También tenemos otro fármaco, doxepina, también tiene un alto riesgo. Todos los antidepresivos tricíclicos son fármacos muy tóxicos y los podemos ver aquí en ese índice. Por el contrario, en la fascina, mirtazapina, al igual que los inhibidores de la recaptación de serotonina, podemos considerarlos como fármacos muy seguros. Por último, en cuanto a los efectos adversos de los fármacos, habíamos visto los beneficios que tenía la terapia con los antidepresivos tricíclicos y habíamos dicho, ojo, estos fármacos debemos conocerlos porque quizás en un manejo muy difícil, sobre todo en pacientes que están hospitalizados y eso, pudieran usarse de terapia, pero es más importante conocerlo por sus efectos adversos. Y en aquel momento habíamos mostrado su mecanismo de acción, ahora vamos a ver los efectos adversos. Ya en el slide anterior habíamos visto lo complicado o el índice de toxicidad que tienen estos fármacos, perdón, el índice de toxicidad de estos fármacos que nos podría o nos tendría en consideración para saber que son tóxicos. Ahora, importante, ¿qué pueden causar? Pues al ser antagonista H1, pues ¿qué tenemos? Aumento o somnolencia y aumento de peso. Los mismos efectos no deseados de los antihistamínicos de primera generación. Vamos a hablar de efectos más graves como antagonista de los receptores alfa 1, pues puede tener algo de somnolencia y disminución de la presión arterial, por lo tanto hipotensión ortostática. Otro punto importante es su capacidad para bloquear los receptores muscarínicos. Entonces estaríamos hablando de constipación, paciente que requeriría laxante. Y recordemos que también los receptores muscarínicos están asociados con el músculo ciliar. Entonces serían pacientes con visión borrosa. Incluso podríamos tener pacientes con boca seca. Y además vamos al punto más grave, el bloqueo de los canales de sodio. Los canales de sodio a nivel cardiovascular se transforma en arritmia y muerte y también a nivel del sistema nervioso central en coma y convulsiones. Es decir, por eso es que hablamos de que la toxicidad por un paciente con intoxicación por amitriptilina, que es el fármaco con que más frecuente se tienden a intoxicar. Es decir, estos fármacos no se usan tanto como terapéuticos, sino que suelen ingerir estos pacientes a manera de intento de autólisis. Entonces, todo paciente que nos llega debemos recordar la mnemotecnia de las 3 C, que son coma, convulsiones y cardiovascular, ¿ok? Que son las arritmias. Entonces, todo paciente que llegue intoxicado por amitriptilina, debemos vigilar este punto, es decir, hacer electrocardiograma, estar pendiente de esto muy bien, de las convulsiones y de que el paciente pueda estar en coma. Entonces, importante conocer que el riesgo-beneficio o el balance beneficio-riesgo no es bueno con estos fármacos y que más bien debemos estar pendientes de sus efectos adversos y sobre todo en el caso de la intoxicación.